Hace más de 2000 años, un hombre desafió el destino de Roma y marcó la historia para siempre. No solo fue un líder militar imparable, sino también un estratega político que redefinió el poder en el mundo antiguo. Su ambición lo llevó a lo más alto, y también a la muerte. Hoy te contamos la historia de Julio César, el hombre que llevó a Roma a la gloria y a la traición. Roma, en aquellos tiempos, estaba en un estado de crisis constante. La corrupción dentro del Senado, las disputas entre facciones y las guerras interminables debilitaban la estabilidad de la República. Era un escenario en el que solo los más astutos y poderosos podían sobrevivir y ascender. Julio César lo entendió desde el principio y desde joven comenzó a forjarse un destino que lo pondría en el centro del poder. 1. Un origen humilde pero ambicioso. Julio César nació en el 100 a.C. en una familia patricia, pero sin demasiado poder. A diferencia de muchos de su clase, no heredó riquezas ni influencia, así que tuvo que forjar su propio camino en un mundo donde solo los más astutos sobrevivían. Desde joven, demostró un carisma y una inteligencia fuera de lo común. No era solo un joven noble con aspiraciones, era un hombre con una visión clara de lo que quería alcanzar. Roma en ese tiempo era un hervidero de conflictos internos, con constantes luchas de poder entre las facciones políticas. César comprendió rápidamente que para sobrevivir y prosperar en este mundo debía aprender a moverse con cautela. Aprendió a manipular a las personas, a ganarse aliados y sobre todo a identificar a sus enemigos antes de que ellos lo identificaran a él. Pero el destino le puso a prueba cuando Sila, el dictador de Roma, lo vio como una amenaza y ordenó su muerte. César tuvo que huir y vivir en el exilio. Sin embargo, en lugar de rendirse, usó ese tiempo para prepararse. Aprendió sobre política, guerra y, sobre todo, cómo manipular a las personas. Sabía que, tarde o temprano, volvería a Roma y debía estar listo. 2. El ascenso al poder. Carisma y estrategia. Cuando regresó a Roma, su ascenso fue imparable. Primero, se ganó al pueblo con discursos apasionados y promesas de cambio. Sabía que, en una sociedad donde la política era un juego de alianzas y traiciones, tener el favor de la multitud era una de las herramientas más poderosas. No solo hablaba, sino que actuaba. Organizó festivales, promovió reformas para los ciudadanos más pobres y se convirtió en una especie de héroe popular. Pero Roma no era una ciudad que premiara la popularidad por sí sola. El Senado era un campo de batalla en el que solo los más astutos podían sobrevivir. César aprendió a moverse entre sus rivales políticos con maestría, utilizando la retórica y la estrategia para asegurar su lugar en la cúpula del poder. Luego formó una alianza secreta con los dos hombres más poderosos de la República, Pompeyo y Craso, el llamado Primer Triunvirato. Esta alianza le permitió consolidar su influencia y asegurarse un papel clave en la política romana. Con Pompeyo, un general experimentado, aseguró el respaldo del ejército. Con Craso, el hombre más rico de Roma, consiguió financiamiento para sus ambiciones políticas y militares. Pero esta alianza no era eterna. Pompeyo y Craso tenían sus propias ambiciones, y César lo sabía. Por eso, mientras se mantenía cerca de ellos en apariencia, también trabajaba en su propio camino al poder absoluto. Cuando obtuvo el consulado en el 59 a.C., utilizó su posición para aprobar leyes que beneficiaban a sus seguidores y debilitaban la influencia del Senado. Con esta alianza, obtuvo poder, ejército y riqueza. Y con ellos, marchó a la guerra que cambiaría su destino para siempre, la conquista de la Galia. Tras la guerra que lo hizo inmortal, la conquista de la Galia, durante 9 años, César luchó contra tribus galas indomables. Estas tribus no eran simples bárbaros, sino sociedades guerreras bien organizadas con líderes carismáticos y tácticas propias. Los galos conocían el terreno mejor que nadie y usaban tácticas de guerrilla para desgastar a las legiones romanas. Sin embargo, César era un maestro de la estrategia y adaptó su forma de luchar para contrarrestar estas tácticas. Uno de sus mayores desafíos fue el enfrentamiento con Vercingetorix, un líder galo que unificó a las tribus contra Roma. Vercingetorix utilizó una estrategia de tierra quemada, destruyendo cultivos y pueblos para evitar que los romanos pudieran abastecerse. Pero César, con su acostumbrada astucia, convirtió esta desventaja en una oportunidad. Aprovechó la infraestructura romana para asegurar un suministro constante de provisiones y mantener la moral alta entre sus soldados.
En la batalla de Alesia, César demostró su genialidad al rodear la ciudad enemiga con fortificaciones dobles, evitando tanto la fuga del enemigo como la llegada de refuerzos. La batalla duró semanas, con los galos intentando romper el cerco mientras los romanos resistían. Finalmente, Vercingetorix se rindió, arrojando sus armas a los pies de César en una imagen icónica que simbolizaba el dominio romano sobre la Galia. Esta victoria no solo consolidó su reputación militar, sino que también le dio un poder sin precedentes. Ahora, con un ejército fiel y con la gloria de la conquista, César se enfrentaría a su mayor desafío, la política de Roma. 4. La guerra civil y su camino al poder absoluto. Desobedeciendo la orden del Senado, César cruzó el río Rubicón con sus legiones, pronunciando la legendaria frase «Alea iacta est». La suerte está echada. Este acto significaba la ruptura definitiva con la República y el inicio de una guerra civil sin precedentes. La noticia de su avance sembró el pánico en Roma. Muchos senadores y su antiguo aliado, ahora rival, Pompeyo, huyeron al este, reorganizando sus fuerzas para enfrentarlo. Pero César, con una velocidad y estrategias sorprendentes, logró tomar el control de Roma sin derramamiento de sangre, aseguró las instituciones clave, reforzó su legitimidad y preparó su ejército para la batalla definitiva contra Pompeyo. El enfrentamiento decisivo llegó en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Aunque Pompeyo tenía un ejército superior en número, César utilizó tácticas innovadoras para desmantelar sus filas. La disciplina y lealtad de sus soldados hicieron la diferencia y, tras una derrota aplastante, Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del faraón Ptolomeo XIII, quien buscaba ganarse el favor de César. Tras la muerte de Pompeyo, César viajó a Egipto, donde se encontró con Cleopatra. Su relación con ella no solo fue sentimental, sino también estratégica. Cleopatra quería consolidar su poder en Egipto, y César vio en ella una aliada clave para expandir su influencia en Oriente. Juntos, derrocaron a Ptolomeo XIII, y Cleopatra se convirtió en la reina absoluta de Egipto, con el respaldo de Roma. Después de consolidar su poder en Egipto, César regresó a Roma como el hombre más poderoso del mundo conocido. En el 44 a.C. se proclamó dictador vitalicio, una movida que encendió las alarmas en el Senado. Muchos veían en él la figura de un monarca, algo que la República no podía tolerar. 5. La traición y asesinato. La concentración de poder en las manos de César generó un creciente resentimiento entre los senadores. Muchos de ellos temían que la República estuviera llegando a su fin y que César se proclamara rey. Entre los conspiradores se encontraban sus antiguos aliados y amigos más cercanos, incluyendo a Bruto y Casio. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, la conspiración llegó a su punto culminante. César fue atraído al Senado con la excusa de discutir nuevas leyes. Una vez dentro, fue rodeado por los conspiradores, quienes lo atacaron con dagas. Según la tradición, recibió 23 puñaladas antes de caer al suelo. Su última mirada se dirigió a Bruto, quien alguna vez había sido como un hijo para él. De ahí surgió la legendaria frase: «Tú también, Bruto». Pero la muerte de César no trajo estabilidad, sino más caos. Sus seguidores y antiguos aliados buscaron venganza. Marco Antonio, su general de confianza, tomó la delantera para castigar a los conspiradores, mientras que Octavio, su sobrino y heredero adoptivo, emergía como el futuro gobernante de Roma. La República Romana no pudo resistir la crisis que su muerte desató. Poco después, la lucha por el poder culminó en la llegada del Imperio Romano, con Octavio, ahora llamado Augusto, como su primer emperador. Irónicamente, el asesinato de César solo aceleró la transformación de Roma en un imperio gobernado por un solo hombre. 6. Su legado. ¿Cómo cambió el mundo? Aunque César fue asesinado, su muerte selló el destino de Roma. Su heredero, Octavio, tomó las riendas del poder y, tras una serie de conflictos, se proclamó el primer emperador de Roma, adoptando el nombre de Augusto. Irónicamente, el asesinato de César no restauró la República, sino que aceleró su desaparición. Pero el legado de César fue mucho más allá del poder político. Reformó el calendario, estableciendo el calendario juliano, que es la base del calendario moderno que usamos hoy en día. Además, reorganizó el gobierno provincial, mejoró la administración pública y sentó las bases de lo que sería el futuro Imperio Romano. El título César fue adoptado por los emperadores romanos y trascendió en la historia. En Alemania, la palabra Kaiser y en Rusia, zar, derivan de su nombre. Así terminamos la historia de Julio César.
el hombre que desafió a Roma y cambió la historia para siempre. Suscríbete para más historia en apuros.